Amigos, amigas, ¿cómo están? Saludos cordiales, bienvenidos una vez más al taller de Nexus Equabiker. Amigos, el día de hoy tuve problemas con mi propia motocicleta, una falla que puedes solucionar con 0.50 centavos, pero si es que no tienes la experiencia adecuada, pues se te va a hacer muy complicado porque la motocicleta se te va a quedar completamente muerta. Resulta que el día de hoy acciono la llave y al accionar la llave la motocicleta no se prende por nada del mundo. Intenté y la motocicleta no prendía. Bien, lo que tuve que hacer es traerle remolcando hacia el taller porque yo en mi casa no tengo ninguna herramienta. Bueno, ventajosamente vivo cerca y no hubo problema en remolcar hacia el taller. Ya les cuento cuál es el problema. Sin antes, este video va enfocado netamente en la conexión del CDI de corriente continua. Ustedes acuérdense que un CDI de corriente continua no es igual a un CDI de corriente alterna. Ya les explico por qué y también les explico el origen de la falla que suele ser bastante común en este modelo de motocicletas, que viene el CDI alimentado directamente de la batería. Bien, vamos directamente a un pizarrón para yo poderles explicar. Ok, vamos a ver. Bien, aquí tenemos nosotros el cuerpo del CDI de corriente continua, obviamente. ¿Cuál es la diferencia de un CDI de corriente alterna y de un CDI de corriente continua? El CDI de corriente continua se alimenta directamente desde una batería, mientras tanto que el CDI de corriente alterna se alimenta directamente de la bobina estator mediante el magneto. En este lado nosotros tenemos la bobina y tenemos también el magneto. Cuando el magneto gira, cuando nosotros le damos al crank de arranque, el magneto gira alrededor del estator, lo que está provocando es enviar una señal, una energía hacia el CDI. Lo que el CDI va a procesar esa energía y se va a alimentar de esa energía, por lo que no es indispensable tener una batería. Pero en estos sistemas es indispensable que la batería esté en perfecto estado y también es indispensable que el regulador esté cargando bien. ¿Por qué? Porque si el regulador está en mal estado, la moto va a funcionar hasta que se agote la batería. Si el regulador no está cargando la batería, pues la batería se agotará y la moto dejará de funcionar por completo. En este caso, en el caso de corriente alterna, o sea los CDIs de corriente alterna, así el regulador no esté funcionando bien, así la batería no esté funcionando bien, incluso así ni tenga, pues el CDI de corriente alterna seguirá funcionando. ¿Por qué? Porque se alimenta directamente del estator. Que el estator esté en buen estado, que la bobina captora esté en buen estado, pues la motocicleta prende sin ningún problema. Bien, entonces vamos a centrarnos directamente en la conexión del CDI de corriente continua. Tenemos 6 pines. En este CDI vamos a tener 6 pines. Al pin del lado derecho, sería de mi parte del lado derecho, vamos a tener separados. Vamos a tener 2 arriba y 4 abajo. En los 2 de arriba, del lado derecho, va a ser la alimentación positiva que viene desde la batería, obviamente mediante un switch. Este switch es la llave de contacto. Cuando nosotros le damos a la llave de contacto, pues va a alimentarse el CDI de corriente continua de una energía de 12 voltios de la batería y va a comenzar a funcionar. Del lado derecho mismo, pero ya de la parte de abajo, de donde hay los 4 pines, vamos a tener una alimentación de tierra de estos 2 lados. Mientras tanto que de los otros 2 lados vamos a tener de la parte de arriba alimentación a la bobina de alta y de la parte de abajo alimentación desde la bobina captora. La bobina captora mediante un cable azul con blanco envía información hacia el CDI procesa esta información y envía hacia la bobina de alta para que posteriormente llegue a la bujía y dé chispa en lo que es la cámara de combustión. Entonces hasta ahí quedamos claros. Supongo que no me entendieron mucho, por lo que nos vamos directamente a la motocicleta. Aquí tenemos aquí el CDI de corriente continua. Aquí tenemos el cable positivo. Les voy a contar esto más con fines de que ustedes aprendan, más no con otros fines delictivos, se podría decir. Cuando se nos pierde la llave por algún motivo, cuando nosotros perdemos la llave de nuestra motocicleta y no podemos prender la moto, es muy sencillo prender una motocicleta. Simplemente tenemos que este cable, en este caso blanco con negro, pero en la mayoría de otras motos suele venir cable negro, unir directamente a la batería. O sea, le pelamos un poquito y unimos al positivo de la batería. Cuando nosotros unimos al positivo de la batería, ya el CDI está trabajando. Cuando
debemos proceder a hacer esto? Cuando la llave de contacto o bien se nos perdió o se nos rompió o lo que sea. Unimos directamente este cable hacia la batería y ya vamos a tener el CDI prendido. Para que la moto arranque, pues simplemente, o bien si la moto tiene crank de arranque, que en la gran mayoría de estas motocicletas ya no trae crank de arranque, pero si tiene crank de arranque, con una patada bastará para encender. Obviamente el tablero, las luces no encenderán, pero si es que su motocicleta no tiene crank de arranque, como es este caso, pues simplemente tendremos que empujar la motocicleta para que la bobina captora capte una señal, mande hacia el CDI y el CDI pueda dar una señal de chispa a la que es la bujía. Entonces vamos a necesitar de ley mover el motor. Bien, pero esto solo en caso de emergencia. Entonces vemos acá en las dos terminales, a la una terminal no entra absolutamente nada, está completamente vacía. A la otra terminal entra un cable positivo que va desde la batería hacia el switch se abre y regresa directamente hacia el CDI para alimentarlo. De este mismo lado tenemos dos cables verdes que son negativos, el uno es negativo de la bobina captora y el otro es negativo común del CDI para que el CDI pueda funcionar. Recuerden que este también es un componente eléctrico que necesita de un positivo y un negativo de corriente continua para poder funcionar. Justamente aquí dice corriente directa o corriente continua de batería. Al otro lado tenemos un cable azul con una rayita blanca, que es el encargado de traer la señal de la bobina captora desde el magneto hacia el CDI para que el CDI lo procese y posteriormente lo envíe por este cable negro con amarillo a la bobina de alta para posteriormente dar una señal de chispa aquí a la bujía al interior de la cámara de combustión y así produzca la explosión. Entonces así de sencillo es la conexión de un CDI de corriente continua. Una vez explicado esto, les voy a enseñar por qué mi motocicleta no arrancó en la mañana y por qué por algo tan sencillo nosotros podemos quedarnos varados en alguna carretera. Bien, aquí tenemos la fusiblera. ¿Qué pasó? Tal vez por mala calidad del fusible o hubo alguna sobrecarga, no un cortocircuito, porque a la hora que yo vuelvo a poner y si hubiera un cortocircuito el fusible volara rápidamente. En este caso no voló, se mantiene. Entonces seguramente ya sea por uso, por mala calidad o tal vez por alguna sobrecarga, se voló el fusible y la motocicleta no prendió por nada del mundo. Si nosotros le girábamos la llave, pues no había nada, estaba completamente muerta, no tenía luces, no se prendía el tablero y mucho menos se iba a prender lo que es el relay automático de arranque. Cuando ustedes tengan este problema, cuando la motocicleta se queda completamente muerta y obviamente como estas no tienen crank de arranque y son alimentadas directamente desde la batería, pues lo único que van a tener que hacer es cambiar el fusible y se soluciona el problema. De hecho ahí en la misma fusiblera lleva un fusible de repuesto para que si a ustedes les pasa eso, sacan los plásticos laterales y simplemente cambian el fusible y se arregla el problema. Hoy en la mañana me pasó, anoche se apagó con normalidad, hoy en la mañana le iba a prender, pues la moto ya no se prendió. ¿Qué pasó? Se voló el fusible, cambiamos el fusible y se solucionó el problema. ¿Por qué quería yo contarles lo del CDI? Pues para explicarles de forma correcta cómo es que funciona el CDI y cómo es que depende netamente de la batería. Ahora, si es que se vuela el fusible, que es el encargado de alimentar a toda la motocicleta, pues va a ser netamente imposible prender la motocicleta. ¿Por qué? Porque el CDI no va a estar prendido o no va a estar en funcionamiento. Bien. También les quiero contar que cuando hay algunas motos que yo he visto que el CDI lo traen suelto. Este de aquí es el más importante de toda la motocicleta. Digamos que esta es la memoria, la mente de la motocicleta. Aquí llega una señal, aquí se procesa y desde aquí sale hacia la bujía para dar la explosión al tiempo correcto. No sé si me hago entender. Resulta que yo en algunas motos he visto esto suelto. Con la vibración de la motocicleta, o ya sea con los golpes, si nosotros andamos en caminos secundarios, estos cables de aquí van a venir a aflojarse y van con el tiempo a tender a romperse o a ceder. ¿Qué pasa cuando algún cable de ellos se zafa? Simplemente la motocicleta no va a prender porque está faltando información. Digamos que se zafa este cable de aquí, este cable azul con blanco, que es el encargado de traer la chispa. La motocicleta, si se prende el tablero y todo, no va a arrancar por el tema de que el CDI no va a estar trabajando y no va a tener una señal de la bobina captora. Por eso siempre tiene que estar bien anclado al chasis. No sé si ustedes han visto, todos los CDIs traen este cauchito de aquí y también trae estas latitas soldadas al chasis para que nosotros podamos anclar de una forma correcta. En este caso, ahí tenemos anclado de una forma correcta
El CDI no choca en nada, no roza con nada, no se golpea. Y tenemos aquí los demás cables que también tienen que estar bien colocados. Ahí tenemos los demás cables bien colocados, bien aislados, y ya la motocicleta está funcionando de forma correcta. Yo hoy en la mañana tuve que sacar el asiento y tuve que sacar la fusiblera, tanto para explicarles la falla más común y también para demostrarles cómo es la conexión del CDI y cómo el CDI depende directamente de la batería. Mis amigos, espero haya quedado claro esta información. No se olviden de suscribirse, dejarme su like, su comentario. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos cordiales.